Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Charlemos de Ópera y nuestra invitada en el día de hoy es la mezzosoprano argentina, Alejandra Malvino. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola Marce, ¿cómo te va? Muy bien, muy Bueno, contenta de bueno, encontrarnos, aunque sea de este modo. por lo menos tenemos esta forma de poder vernos. Uy, ahí moví la cámara, ya es algo, digamos, ya es algo para mejorar. Tal cual. Bueno, Ale, te cuento, bueno, voy a empezar a hacerte algunas preguntas, en realidad lo que vamos a hacer es charlar un rato, pero siempre empiezo, más o menos empiezo con el mismo tema, que es lo que me lleva a mí a preguntar, digamos, es cómo, ya que el tema es charlar de ópera, digamos, Ujú. cómo te acercaste a la ópera, cómo surgió, digamos, la ópera en tu vida, cómo apareció la ópera en tu vida. Mira, la música apareció desde muy chiquita, buscada por mí, pedida por mí a mis padres, vamos a decir, al tipo 7 años, viste, pedí que me llevaran a estudiar guitarra. Y ahí tenía un cancionero donde cantaba las cosas típicas que te enseñan en ese primer tiempo, ¿no? O sea, canciones folclóricas, etcétera, qué sé yo. Y después no, o sea, me aburrí de eso y quería que me llevaran a estudiar guitarra, pero a un conservatorio, ¿sí? Así fue mi evolución, pero el encuentro, digamos, el canto no estuvo presente hasta mucho más lejos. Siempre la guitarra me acompañó durante toda mi vida, hasta los 22 años, más o menos 23, que es cuando yo, yendo a una misa, al final de una misa en una iglesia cercana a donde yo vivía en ese momento, escucho que piden gente para el coro. Y no me preguntes por qué, allí fui a presentarme para que me tomaran, la organista del lugar me tomó una prueba en la semana siguiente y bueno, me admitieron, qué sé yo, y bueno, ahí empecé a ejercitar el canto en sí, que había sido algo muy primario en mis primeros años de vida y que también era de la diversión de mi familia. Yo pertenezco a una familia, o sea, fui la más chica de una familia, digamos, todos me llevaban más de 10 años, mis primos, etcétera. Y bueno, era como que iba con la guitarra a cada reunión familiar, iba con la guitarra y cantaba, pero cantaba, digamos, sin noción de si me gustaba el canto, ¿no? Tampoco en mi casa se escuchaba ópera ni nada, pero sí tuve un abuelo materno que falleció cuando yo empecé a estudiar guitarra, pero que algo estaba en mí que le dijo a mi mamá, a esta chica tiene condiciones musicales, siempre estimularla para que estudie, que qué sé yo qué. Y bueno, lamentablemente no hemos tenido posibilidades de compartir el camino posterior que yo fui haciendo, ¿no? Pero sí te puedo decir que algún germen familiar de la ópera viene a través de este abuelo que era el que se colgaba en el paraíso del Teatro Colón, italiano, venido en barco, que tenía una peluquería y una librería y que amaba la ópera y bueno, y de hecho después de más grande, digamos, yo encontré sus discos de pasta y bueno, todas estas cosas que se devienen, digamos, de alguien que se deleita con esa música, pero lo curioso es que en mi casa, digamos, posterior a que él falleció, y bueno, ese año también falleció mi abuela materna, o sea, fue una debacle muy fuerte, pero nunca se escuchó música. Digamos, en mi casa materna, mis padres, digamos, ellos no hacían, no eran habitués de la música y era como yo la loca que de golpe venía con la necesidad de expresarme de algún modo. Pero bueno, formándome con la guitarra clásica y después, obviamente, yo quería seguir, terminado el secundario, quería seguir con la música, pero en mi casa me decían, bueno, pero no, más vale una carrera universitaria, porque si no, que esto, que lo otro. Bueno, así fue una búsqueda mía de llegar a una carrera que tuviera algo que ver con eso que yo sentía dentro, que era la necesidad de ayudar, pero que a su vez tuviera que ver con lo musical y no sé qué, y así apareció la fonoaudiología, ¿no? Que en realidad mi primera averiguación fue la musicoterapia, pero como era en ese momento, era el año que se abría la carrera acá en Argentina y era un solo lugar y donde se podía estudiar y no sabía muy bien, digamos, cuál era, me interesaba, miré el programa y todo y me interesaba mucho el contenido, pero no había experiencia de eso.
entonces es como que me dio cosa y dije, bueno, no, más vale, me voy por el lado de la fonoaudiología. Y ahí, digamos, descubrí esto de encontrar un cauce hacia esa mía que quería hacer algo de ayudar al otro, desde la música o desde la palabra, desde el lenguaje, desde la voz en sí. No tenía mucha noción del canto, es más, gracias a la fonoaudiología, cuando yo me recibo, como no había mucha práctica, digamos, en ese momento en la universidad, faltaba un poco de formación de la parte vocal, de lo que era la reeducación vocal. Entonces me anoté en un curso que daba Susana Naidich, que justamente fue alguien que hizo al revés que yo, digamos, primero fue cantante y después Y después fue estudió fonoaudiología, y fue una precursora, digamos, o sea, fue alguien dentro de lo que es el ambiente fonoaudiológico, digamos, que combatió muchísimo todo lo que anteriormente no se reeducaba y se iba a cirugía, ¿no? O sea, patologías leves que antes eran todas manejadas a nivel quirúrgico, y que, bueno, ella con los elementos del canto fue como una precursora, y a su vez, si bien en la carrera algo se veía, pero no se daba de ver el trabajo que se debe hacer con una reeducación vocal de cualquier persona que tiene alguna dolencia, que es utilizar las bases de la técnica del canto para poder terminar de reeducar la voz. Vos en la facultad veías respiración, relajación, etcétera, etcétera, y la impostación era como, bueno, arréglense. No había una formación concreta. Y ahí fue como, digamos, encontrar la fusión, y aparte de ella misma fue quien me dijo, qué linda voz tenés condiciones para ser una cantante de ópera. Y yo hasta ese momento no registraba, digamos, ese mundo. Sí recuerdo, digamos, de haber ido, o sea, dentro de esa misma franja de edad mía, en esa búsqueda, donde yo seguía con mi guitarra troche y moche, tratando de, perfilándome como una concertista, y hacía cursos de perfeccionamiento con maestros diversos, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegó esto un poco de la mano de Susana Naidich, después el coro vocacional al que entré, y fundamentalmente, digamos, un abono que había sacado para poder ir a ver un abono juvenil que había en ese momento en el Teatro Colón, que eran los sábados a la tarde, y me acuerdo que fui también allá arriba en el Paraíso, a escuchar una pasión de Bach por un grupo alemán. Y ahí es como si te dijera, me bajó la información de decir, yo quiero esto, siento que vibro con esto, ¿no? O sea, me sentía como una identidad y una cosa de mucho placer de escuchar esa música cantada, ni qué decirte en ese lugar, un lugar que yo no había ido nunca, digamos que sabía de la historia por lo que me habían contado de mi abuelo que iba, pero no porque mi familia fuera habitué, ¿no? Claro, así que un Y poco, bueno, perdón, digo, un poco genéticamente, un poco a través de la ciencia, digamos, o de la sí. medicina, y otro poco llegando a la música clásica a través del canto, pero todavía no me contaste tu acercamiento a la ópera. ¿Cómo, digamos, ahora tenemos todo Sí, eso, ¿y qué pasó con la ópera? tenemos todo eso, y entendía, digamos, siempre fue la música clásica digamos, lo que a mí me atraía fundamentalmente. O sea, tanto desde el canto como desde la música, digamos, instrumental, siempre fue la música clásica. Ahora, el descubrimiento de la ópera fue como una vez ya estando estudiando canto, con mi primer maestro, o sea, estas personas que eran compañeras mías del coro de esta parroquia, digamos, me buscaron un maestro de canto que en su momento pertenecía al coro del instituto, que existía ya por el año 87, 88, y me preguntó si quería formar parte de un refuerzo que iban a hacer para cantar el Requiem alemán de Brahms, y yo tenía apenas 3 meses de estudio, pero allí fui con la primera área que él me dio, que fue el área de Sansón y Dalila, a cantarle a Baldo Llamarella, para ver si podía ingresar como refuerzo.
Y bueno, Baldo con mucha certeza dijo, bueno, esta chica sí es para cantar esto, pero todavía es muy jovencita, hay que esperar, y qué sé yo qué, pero bueno, me tomó en sus filas y empecé cantando fundamentalmente el repertorio que hacía en ese momento el coro del instituto, eh, que era música sacra. Se hacía el ciclo de órganos en los barrios, que se habían restaurado los órganos de la ciudad, y entonces, bueno, todos los fines de semana teníamos conciertos, y así empecé, digamos, como a transitar la fusión de todo el caudal musical que yo ya sabía por el instrumento, unido a la vocalidad, y es como que ahí cayó la ficha de decir, bueno, la guitarra no, el canto, es por el lado de la voz. Y tenía un maestro que adoré toda mi vida, hasta hace muy poquitos años atrás que se fue de este plano, que fue mi último maestro de guitarra, que tenía todas las expectativas puestas en mí como para que surgiera como una concertista, estaba preparándome para eso y un día yo llego con el planteo de decir, bueno, quiero dejar esto por un tiempo porque estoy descubriendo que por ahí resueno más con el canto, con la voz yo, y él como un buen maestro y excelente persona que ha sido, me dijo, mira Alejandra, mientras no dejes de hacer música, sentite libre. Y bueno, fue una bendición, digamos, que un maestro generoso te abra la puerta para que decía, bueno, haz tu camino y buscate, encontrate, ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, hasta ahí seguimos con el tema de lo académico y no la actuación. Claro. Digamos que eso fue a partir de estar dentro de las cosas que se hacían, que yo tenía más cercanía por estar dentro del teatro, fui conociendo gente, me fui acercando a ver ópera, y entonces ahí es como que también entendí que había algo más por destrabar dentro mío, y tuve así como esa visión de decir, bueno, no sé, quizás antes de esto, digamos, antes de saber si era mezzosoprano o qué clasificación vocal tenía, había un personaje, digamos, que a mí me atrapó como desde la ópera, fue y yo dije, bueno, hasta no llegar a cantar Carmen, yo no paro, sin saber si yo iba a poder cantarlo, si era para mí o no, pero digamos, era como un conjunto de todo eso que yo veía, que era como atracción apasionada, digamos, me atraía todo lo escénico, ¿no? Pero yo Esa, siempre fui muy tímida y las únicas experiencias que me hacen recordar hoy día mis compañeros de la escuela primaria era que era muy tímida, pero yo siempre me llamaban para hacer algo en los actos del colegio, ya sea cantar o actuar, y yo me largaba. Pero, digamos, fue un trabajo, digamos, entre descubrir mi verdadera personalidad a través del camino de la música y de la actuación, ¿sí? claro. Y escúchame, y esa presencia de Carmen en tu vida, digamos, se dio porque tuviste la oportunidad de verla en vivo, escuchaste, te hicieron estudiar un área, Por, no, antes de estudiar escuché, hubo dos cosas que me marcaron muchísimo, digamos que, bueno, cuando empecé a estudiar canto con esta área de Sansón y de Dalila, me acuerdo que había también en un lugar por Recoleta, todos los sábados creo que había un ciclo de cosas de cine, de ópera, que daban distintos títulos, y yo allí fui a ver Sansón y Dalila con John Vickers y la mezzosoprano de color, que ahora no me viene el nombre, Shirley eh, Barrett. Shirley Barrett, Shirley Ujú. Barrett. Y quedé fascinada. Y después una película que también me marcó, sí, y fue más temprano, porque no, todavía yo no estaba en el tema del canto, pero la música en sí, mi mamá una vez me lleva a ver al cine una película que era La vida de Mahler, que en ese Ah, momento se llamaba La vida de Mahler, pero después, buscándola hoy día por internet, tiene otro nombre, y bueno, eso también fue como un flash, ¿no? O sea, esa música, o sea, o lo que se escuchaba en esa película y la historia. Y claro, digamos, fueron como dos cosas que después, sin querer queriendo, digamos, formaron parte de mi camino, ¿no? O sea,
de casualidad o porque tenía que ser así, digamos, pude llegar a interpretar Carmen y pude llegar a interpretar las obras de Mahler, porque se avienen a mi registro. Pero, digamos, son esas señales que uno en ese momento por ahí, y con esa cabeza yo no me daba cuenta de por dónde iba a venir la luz, por decir, ¿no? Pero Claro. fueron, hoy día mirando hacia atrás, digamos, fueron como cosas que marcaron muy puntualmente esa avidez de esa expresión que estaba ahí eh, pidiendo pista para salir, ¿no? Y después, digamos, el, ingresé al Instituto del Teatro Colón para hacer la carrera de canto, no ingresé en una primera vuelta, ingresé en una segunda instancia, y aún dentro de allí, digamos, te diría que me llevó 2 años descubrirme y que me descubran, en el sentido desde lo actoral, ¿no? O sea, me acuerdo siempre que una de las cosas que me movilizó mucho y me permitió expresar más de lo que tenía yo como condiciones artísticas dentro fue el interpretar La Bruja de Dido y Eneas, que se hizo Ajá. en una muestra del Instituto en el Teatro Roma. Y así se fueron destapando las ollas, como digo yo, y fui encontrando los colores de la vida que en realidad me gustaba y quería hacer. ¿Sí? Claro, y escúchame, esto que decís vos un poco, bueno, cómo fuiste descubriendo las obras y un repertorio, digamos, y después uno va aprendiendo, digamos, o viendo cómo su voz se acomoda a cierto repertorio. Y hablaste Sí. de Dido y Eneas, digamos que sí que estamos en una música un poco más antigua, y hablaste de Mahler, y Mahler es un poco el puntapié para mucha música del siglo XX, y bueno, había visto, digamos, tuve la posibilidad de ver en tu currículum, digamos, que hay mucho hecho en base a música del siglo XX. Sí, ¿Cómo mucho. sentís ese tipo de repertorio? Digamos, más allá de que uno, bueno, nosotros sabemos que las condiciones en la Argentina y en nuestro medio, digamos, no son fáciles y uno tiene que probar un poco, digamos, un poco Sí, de todo, digamos, pero bueno, ya que lo has transitado tanto, evidentemente es algo que te queda cómodo o que te gusta, bueno, no sé, digamos, ¿por qué lado sí, va más? mira, vino, como todas las cosas, ¿viste? Hay cosas que me gustaron siempre, hay otras que vinieron de sorpresa y las descubrí y vi que era un mundo interesante, digamos, me parecen, las obras contemporáneas me parecen un desafío enorme. Eh, Primero, bueno, si hablamos de obras contemporáneas que no hay registro o estrenos, es como que, bueno, uno se mete en un mundo aún más exigente, ¿no? O de crear desde la nada, ¿no? O desde lo que compuso un compositor, digamos, y poder sacar una esencia, pero no tener registro alguno, digamos, eso también es un alto desafío, ¿sí? Y en el caso de cosas más contemporáneas o de compositores como Mahler o como tantos otros que me tocaron estudiar, yo creo que es otro lenguaje más, digamos, son como si el camino de la ópera tuviera distintas vías, ¿no? Y es también como descubrir cuál es el traje que a uno le queda bien, ¿no? Qué sé yo, por decirte, si bien es algo que me gusta, pero nunca canté tanto Mozart, quizás porque mi voz no se avenía tanto a eso de repertorio, ¿sí? Lo estudié en su tiempo, pero digamos, nunca fue para lo que me han convocado, ¿no? Siempre fue más otro tipo u otro estilo de obra, ¿sí? Claro. Y, y también, qué sé yo, cuando me recibo en el instituto fui de viaje a visitar unos familiares que yo tenía en Estados Unidos y entré a una librería y me compré de todo lo que había, porque había ofertas de libros y qué sé yo qué, sin saber realmente, fui hojeando, etcétera, etcétera, y de golpe me encontré con el tiempo que un montón de esas cosas después empezaron a llegar, ¿no? A cantar, como por ejemplo algo que hemos compartido en su momento, que fue la Medium. El Sí. libro de la Medium yo lo compré en esa librería, sin saber, vi que había un rol de mezzosoprano, pero no sabía qué iba a hacer, ni le había escuchado, ni nada. Pero bueno, son esas cosas que tienen que suceder, porque evidentemente en algún momento uno las va a interpretar, ¿no?
Claro, bueno, y haciendo referencia a esto que decíamos repertorio, a veces usamos mal la palabra contemporáneo, ¿no? Porque bueno, se habla de música contemporánea, se Sí, habla de música del siglo XX, pero nosotros ya estamos en el siglo XXI y nuestra contemporaneidad, digamos, ya se ha corrido, así que estamos como 120 años, digamos, comprende como 120 años tal y cual. cosas muy variadas. Pero quizás un poco la característica, digamos, desde el punto de vista vocal de este tipo de música, quizás sea la mayor expresividad, digamos, hay como podríamos decir, dejar de lado la línea de canto por buscar una cosa más expresiva. Sí, absolutamente. Aparte es como hacer muchas piruetas con la música contemporánea, digamos. Hace falta, diría así, ductilidad vocal. No digo que yo sea una dueña de la ductilidad vocal. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar muchísimo y hay que tener una técnica que avale, digamos, como para no morir en el intento, ¿no? Pero es atractivo, digamos. El estudio es árido, pero después termina, digamos, como todo, ¿no? Cuando uno después ya tiene todo el paquete armado, es como que disfrutas, lo disfrutas y realmente todo tiene su sabor, digamos, ¿no? Por Sí. supuesto que entre uno contemporáneo y una obra clásica como las que acabo de nombrar, me quedo siempre con el clásico, pero no reniego de las cosas que he tenido que hacer y que también me ayudaron a quizás a poner el tema de la actuación mucho más por delante que de la vocalidad, ¿no? O sea, Claro. Te exigen, digamos, desde de lo actoral también, digamos, por eso te decía, quizá desde lo expresivo, no sí, solamente vocalmente, sino también físicamente. Y esto que decías vos un poco de la ductilidad que te exige la música contemporánea, ¿lo ves comparable quizás con la ductilidad que tenés que tener para encarar, por ejemplo, el canto, que tenés que, digamos, obviamente, digamos, la voz también tiene que tener una facilidad y una sí, ductilidad especial? son dos cosas distintas, digamos, son dos, Sí, dos dos lenguajes totalmente expresiones distintos, claro. vocales diferentes, pero sí, ambos dos requieren de la versatilidad y del dominio, ¿no? O sea, del dominio de la vocalidad y de poder manejar el instrumento es como, bueno, aquel que va con el mismo coche tenés que andar por el asfalto y tenés que andar por el ripio, ¿no? O sea, tenés que tratar de maniobrar las dos situaciones. No encuentro que sean antagónicas, digamos, ¿no? O sea, siempre se habló por ahí, sí hay un repertorio más tirando a lo wagneriano, donde quizás hay muchos cantantes que se han dedicado solamente a obras de Wagner, porque también tiene un estilo de canto que exige un determinado tipo de emisión, ¿no? Quien canta Wagner a lo mejor no hace tanto bel canto, digamos, pero hay cosas que no, lo contemporáneo y lo belcantista, digamos, si uno tiene esto, el manejo vocal, no son cosas contrapuestas, simplemente son exigentes y cada una con sus características estilísticas, ¿no? Claro, bueno, ya que me diste paso con esto, reflexión que hiciste, digamos, me das paso a la parte de tu faceta de profesora, digamos, de maestra, Ujú. porque esto que decís de cómo acomodar la voz a los distintos repertorios y cómo manejar, digamos, esas situaciones, bueno, tiene que ver con mucho, esto que decías vos, hay gente que se especializa en un rubro porque, bueno, les será más fácil o lo comprende mejor o lo que sea, o su Sí, vocalidad, digamos, se acomoda mejor a ese tipo de música. Pero sin embargo, cuando vos enseñás, obviamente te encontrás con gente que cubre todo el espectro, digamos, ¿no? Desde el que sí, puede hacer solamente bel canto, el que puede ser wagneriano, y el que puede hacer un poco de todo, ¿no? ¿Cómo, digamos, exacto. cuál sería tu recomendación, digamos, entre comillas, digamos, como profesora, como maestra, digamos, ante un alumno que viene con esas diversas características y vos tenés que decirle, bueno, mira, me parece que tu camino es más por acá o más por allá, digamos, bueno, ¿cómo lo encarás? Es un compromiso muy grande el trabajar con las vocalidades ajenas, ¿sí? Y tratar de uno ser guía del otro, ¿no? Me encanta, digamos, porque uno se mete de alguna forma, el otro da permiso para introducirse un poco más allá del sonido, digamos. El sonido es consecuencia de un montón de otras cosas que tenemos dentro y que a veces están habilitadas, a veces no, y que un color y demás, digamos, y la definición de decir o aconsejar, mira, mejor esto que aquello, digamos, va a depender de un paquete de cosas que trae la persona, ¿no? Más allá de su vocalidad.
pero también dependerá un poco de la evolución técnica, de la edad, el momento, digamos, si está en un comienzo, aunque pinte, hoy, por ejemplo, dando un curso, escuchaba a una chica joven, americana, con una voz muy oscura y con que uno ve que es una soprano espinto de acá en la China, pero que para este momento, digamos, o para esta edad, con 22 años, quizás cantar La Mama es Morta, digamos, es un poco mucho. Entonces es como decir, bueno, a ver, por ahí un poco como lo que me han dicho a mí, sí, vos podés cantar Dalila, pero no ahora, más adelante. Y en esto también o sea, viene el tema del apuro y de la urgencia que a veces, por lo menos hasta antes de la pandemia, estaba como instalado dentro del medio y donde la juventud es como que si no, si a los 23 ya no está cantando, es como que ya pasó el cuarto de hora, ¿no? Y hay cosas y hay un tipo de repertorio que también necesita de la madurez de la vida, no solamente de la madurez vocal por el cantar o por la técnica buena que uno puede adquirir, sino que se tiene que fusionar la madurez corporal, la madurez de la vida, las vivencias, digamos, nos nutrimos artísticamente, no copiando lo que hace el otro, sino tratando de tener una propia interpretación. Y a veces venimos con muchas vidas vividas, quizás, pero también hay que transitar la actual, ¿no? Y bueno, hay que ser no miedoso, pero sí cuidadoso del camino que uno le propone al alumno, ¿sí? Y poder tener la amplia visión de decir, bueno, a lo mejor sí, podés llegar a cantar un Wagner, pero quizás ahora es mejor que comiences con un Mozart, por decir, ¿no? O sea, hay cosas que tienen como su tiempo, como en toda carrera, digamos. Uno a medida que va probando también, a veces por ensayo y error, también va entendiendo cuál es ese don o esa característica que al otro, a uno, la voz del otro le sugiere que, bueno, es mejor un tipo de repertorio que otro. De todas maneras, siempre en una etapa inicial uno intenta abrir la puerta a que conozcan tanto la música de cámara como la música sinfónico-coral, como la música, digamos, las óperas diversas, digamos, de distintos idiomas, porque también en esa prueba o en esa posibilidad de abrir ese panorama, la persona también se va encontrando en su propia identidad, ¿no? O sea, si hablo de mí, por ejemplo, sí, en su primer momento me obligaban a estudiar las obras de Mozart, pero yo Claro. sentía que no pasaban por mi sangre, digamos, no era lo que a mí me identificaba artísticamente, por decir, o desde mi necesidad de expresión artística, ¿sí? Iba más yo necesitaba algo más aguerrido, por decir, o diferente. No digo que Mozart no tiene roles aguerridos, sí que los tiene, pero eh, son cosas que en lo personal uno va descubriendo en el hacer y uno desde la docencia ayuda al otro a ese encuentro, ¿no? Con cuidado, como digo siempre, no con miedo, pero sí con cuidado y con la guía, ¿no? De decir, bueno, a ver, vayamos por aquí, probemos y veamos si no, andemos por este otro nivel y ahí se va construyendo y se va encontrando la persona con su propia vocalidad y con lo que después, digamos, el camino se va haciendo y cada uno va haciendo distintas pruebas e intentos, ¿no? Pero creo que después de tantos años de escuchar, apenas alguien abre la boca, uno más o menos ya se da cuenta qué es lo que suena y para dónde tendría que ir, ¿sí? Claro. A veces no se puede obligar, sino que tiene que tener, son procesos, ¿no? Y uno no puede poner, o por lo menos no me gusta poner un rótulo de la primer clase, porque necesito el tiempo de ver qué es qué material el otro trae, ¿no? Claro, y cómo va madurando. Vos sabés que normalmente siempre se hace referencia en esto que decís, un poco sucedió en otra charla, decir esto de que se pueden abarcar otros roles, digamos, con la experiencia de vida, digamos, ¿no? Que si a los 20 y pico de años vos querés hacer Sí, roles que no solamente por una cuestión, por un impedimento físico, digamos,
de maduración de la voz, sino de experiencia personal que tiene que ver con la parte interpretativa. Sí, Lo charlábamos y también en otra, aparte, perdona, en otra charla, pero te lo digo por lo siguiente. Normalmente se dice, cuando uno escucha a los cantantes, dice, no, pero en el transcurso de los años va a poder hacer otros roles porque va a cambiar su vocalidad, digamos, como que corporalmente va a haber un cambio en sus cuerdas vocales, en su forma de emisión. Bueno, no ujú, sé, a veces se oscurecen las voces, digamos, son cosas que van pasando. Sin embargo, vos hiciste mención a una cuestión que tenía que ver con esto que te comentaba al principio, de maduración personal. ¿Cuánto de cada una de las dos partes, digamos, crees que son, que suceden, digamos, ¿no? ¿O cuánto pesa más? es un camino paralelo, te diría. O sea, es importante, por lo menos siempre hago referencia a lo que conozco, que es mi propia historia, digamos, o lo que yo pude ir haciendo para poder encontrarme con el potencial artístico. Tuve que hacer y desandar cosas desde lo personal y desde mi maduración como persona, ¿no? Como mujer, como un montón de cosas. Y creo que van absolutamente de la mano, ¿no? Y hoy día, más que antes, también existen un montón de disciplinas que también permiten un abordaje más integral, y no ver a la voz como un instrumento, digamos, aislado, ¿no? O sea, de hecho, nuestra voz, la laringe en sí, nuestro instrumento vive dentro de nuestro cuerpo, y por eso mismo a veces no es una cuestión de, hay gente muy dotada y que a lo mejor a los 20 años tiene una voz para cantar tosca, pero por ahí no, todavía no está el desarrollo y el training del canto suficiente como para poder sostener un rol de esa envergadura a lo largo de toda una ópera. Entonces, esos son los consejos o cuidados, y cuando uno habla de maduración, habla de esos mínimos tiempos, ¿no? Donde quizás las notas están, la línea está, pero falta, digamos, el sustento desde lo técnico físico y también desde el soporte de lo que implica el hecho de afrontar roles, digamos, de determinada envergadura dramática o de dificultades técnicas, digamos, que uno tiene que tener un poco de bastante camino hecho cantando, aunque sea en la esquina de la plaza, no importa dónde, digamos, ¿no? No es que tiene que ser siempre solamente en el mejor teatro, sino el poder tener el oficio de cantar, que eso yo lo agradezco muchísimo en su momento, digamos, el que me hayan dado oportunidades varias, aún no solamente cantando ópera, sino todo este repertorio sinfónico coral hecho previo, más los conciertos y empezar a probar las áreas en conciertos diversos, todo eso a uno le da esta cosa de conocerse, digamos, porque en definitiva uno no sabe cuánto rinde hasta que no está paradito ahí solito, sin la ayuda de ningún maestro ni de nada, ¿no? O sea, estás vos solo con tu alma. Y eso requiere de maduración, de equilibrio emocional, uf, son tantas cosas, ¿no? O sea que es un mundo sumamente interesante, amplio, rico, no es solamente sacar un sonido. Para sacar un Claro. sonido hace falta un montón de cosas que uno tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? Claro. Y ahora que haces esa comparación vos misma, me diste lugar a esta cosa de decir el repertorio coral o sinfónico y el repertorio operístico, y cuánto hay digamos, de poner en juego el físico en la escena, digamos, que no te pasa en lo otro. La pregunta Sí, sería, digamos, ¿cómo manejar ese exponerse físicamente, cansarse físicamente, que implica, digamos, el desarrollo de una sí. escena, que es totalmente diferente a estar parado en un lugar donde uno se juntó con una orquesta y tiene la posibilidad de Ujú. expresar toda su vocalidad y su instrumento, digamos, y la ópera donde tenés que poner en juego todo lo actoral. ¿Cuánto involucra eso? ¿Cómo manejarlo, digamos, ¿no? Entre el balance entre la voz, el movimiento, cuánto te cansa, cuánto te no, cuánto te involucra. Sí, bueno, por eso digo, hay que, uno no está de más lo que siempre se nos dice a nosotros, que somos como los cantantes líricos específicamente, somos como grandes deportistas, ¿no? Grandes atletas. Siempre mi otorrino siempre me dice, ustedes son como un Fórmula Uno, digamos, siempre tienen que estar con el motor 10 puntos y bueno, esta cuestión de lo aeróbico
y el conocer tu cuerpo, una técnica que te permita poder moverte sin estar pendiente de ver si la nota se mueve o no se mueve, es como una disociación de virtudes, ¿no? O sea, uno tiene que tener un training físico de utilidad y al mismo tiempo tenés que tener el dominio vocal y fusionar esas dos cosas en un producto. Que te digo la verdad y así en confianza, en lo personal siempre me ha pasado que mm, quizás no en un ensayo, pero digamos, una vez que yo estuve arriba de un escenario, me es mucho más fácil manejarme desde cuando estoy disfrazada de otra persona que cuando estoy paradita yo sola en el medio de una orquesta cantando, ¿no? O sea, me es mucho más difícil manejar la situación de concierto que el juego que me ofrece lo actoral, digamos, ¿no? Es como que dejo de ser Alejandra y soy el personaje, y entonces eso me libera de, no sé, es un inconsciente mío, ¿no? Pero me ha liberado de muchas otras trabas, cosas, y es como que, bueno, puedo hacer uso de la vocalidad, y lo siento como un juego, digamos, no lo siento como algo que me dificulte, sino que al revés, es como que me habilita, ¿no? Y a mucha gente le pasa esto, que hay quien se siente más dúctil pudiendo actuar y cantar que cantando solo con la partitura en la mano, ¿no? O en un atril, o de memoria. Pero sí, qué sé yo, son cosas muy personales, digamos, de cada uno. Entiendo que para poder lograr esa fusión, digamos, el estrés que uno, no estrés desde el lado negativo, sino, digo, lo que un cantante enfrenta en el momento que sale a un escenario, donde tiene que estar atento a la batuta, a las indicaciones que se trabajaron, a las luces, al vestuario, a no engancharse la ropa, a no caerse, a no tropezarse, o qué sé yo, son tantas cosas que realmente es como estar con la cabeza como la de Geñol, ¿no? Son muchas cosas a tener en cuenta y es una adrenalina fantástica. O sea, yo es mi lugar en el mundo, te diré, Qué digamos, es ahí bueno, donde... claro, qué bueno que lo disfrutes así de esa manera, porque yo lo pienso así, vos lo contás así, yo lo pienso, por suerte, digo, por suerte yo no estoy de ese lado, porque es como decir, pensar todo eso al mismo tiempo, encima hay Sí, que cantar y tratar de ser, como tener una unidad en todo sí. eso, ¿no? Es decir, poder Y hay meterse. una amiga mía que es el palo de la fonoaudiología que siempre me dice, yo dice, más admiro de los cantantes, dice que se aprendan las letras en esos idiomas infernales y que lo digan y lo expresen y qué sé yo, digo, sí, digamos, qué sé yo, creo que son condiciones, algunas naturales, otras que uno fue perfeccionando y trabajando con todo el devenir en una época donde tuve la suerte y la fortuna de poder trabajar mucho, ¿sí? No lo digo ahora por la pandemia donde está todo detenido, pero digamos, sí pude transitar una época dentro de lo que es el teatro aquí en Argentina y en teatros de Latinoamérica, donde realmente hubo mucha producción, entonces uno creció y se formó con muchas cosas y también con el respetando los procesos, ¿no? O sea, en la época que yo debuté, en el año 94, digamos, no era tan fácil acceder a un rol protagónico en el teatro, ni en el Teatro Colón, ni en el Teatro de Montevideo, ni en el de Chile, digamos, había que tener mucho más bagaje hecho, ¿no? Y existía la posibilidad, o era como que el tiempo de esa época, digamos, que antes de debutar en un rol protagónico en el Colón, tenías que haberlo debutado en el Teatro Argentino de La Plata, era como que eran los dos lugares, digamos, uno más inicial, por decir, y después te podían habilitar la puerta para hacer lo mismo en la sala del Colón. Y no digo solamente acá en Argentina, digamos, en otros países ha pasado lo mismo, ¿no? Y por suerte luego se han abierto otros espacios para la formación del cantante lírico y el poder exponerse como ha sido Juventus Lírica, como lo es Juventus Lírica, como ha sido Buenos Aires Lírica, digamos, y otras compañías de ópera que hoy aparecen y que son necesarias, imprescindibles
para poder hacernos, no cargos, sino poder ejercer el oficio, ¿sí? Si Claro. no, de golpe se le tira a alguien, bueno, la primera cosa que te dan es un rol enorme y uno sí tiene ganas, pero bueno, falta la experiencia. Y realmente yo siempre doy gracias a eso de empezar, como se da siempre el ejemplo de empezando con la chene pronta y después llegar al gran rol, ¿no? O sea, me parece que ese escalonamiento de dificultades y de compromisos que hoy día, o hasta antes de esta pandemia, digamos, la juventud estaba como ávida de que no, todo tiene que ser para antes de ayer y no se respetan los procesos. Bueno, eso deviene una caducidad, digamos, muy temprana, ¿no? O sea, del instrumento, digamos, es como que se apuran determinadas cosas, que no digo que hay que esperar 80 años, no, pero hay cosas que tienen un tiempo, que necesitan de algunos años de experiencia como para poder tener la solvencia, más allá de tener las características adecuadas para algo, pero digamos, también hace tener una solvencia que te lo da el escenario, ¿no? O sea, no Claro, hay, no hay otro claro. lugar. Sí, sí. Ale, por estas cosas que vas contando, se me ocurren dos preguntas para hacerte. En general, cuando hablo de los cantantes, hablo más de la voz y todo eso, y dejo un poco de lado el tema escénico, de que al revés, digamos, de una malformación laboral que tengo, pero en realidad lo vamos a hacer al revés, ya que me diste el pie y lo nombraste. Por un lado, te pregunto, en esto que vos decías, me pongo en el personaje y me olvido un poco de Alejandra y paso a ser el personaje, ¿cómo vivencias eso y cómo lo sentís arriba del escenario, digamos, ¿no? Y la segunda pregunta, que te la dejo picando porque si no me lo olvido yo, es esto que vos decís, haces un rol una vez y después te toca hacerlo de nuevo, esta cosa de decir, bueno, lo hacía en el Argentino de La Plata y después lo hacía en el Colón o lo que sea, digamos, ¿cómo lo procesás? ¿Cómo es encarar el personaje por segunda, tercera, cuarta vez, digamos, que cosas nuevas descubrís o no, o si la experiencia Mm, previa, más allá de una gimnasia, te sirve como decir, ah, era por acá el camino, digamos, ¿no? Son como dos cosas diferentes. Vos te dejé dos sí. preguntas tiradas, a ver. Mira, el abordaje de, digamos, de esta cosa de salir como digo yo, al patio, al pelotero. Para mí el escenario es como el pelotero, ¿no? O sea, es como el lugar de disfrute, de excelencia, de adrenalina y de poder volcar todo lo que uno trabajó durante meses, a lo mejor, para poder llegar a interpretar un personaje, ¿no? eh, Mucha conciencia, mucho estudio, el saberse la música de atrás para adelante y de adelante para atrás, para poder soltar eso y dedicarse también a lo que es la expresión física, ¿no? O sea, ya sea, no, a veces a uno me ha tocado colgada con un arnés cantando en el aire y, y me ha tocado a lo mejor bailar y zapatear en el escenario, qué sé yo, planos inclinados, qué sé, tantas cosas que para eso sirven los ensayos, para probarse uno, para ver hasta dónde puede cumplir con las exigencias del regista, digamos, ver también hasta dónde a uno le da el cuero, ¿no? O sea, a veces uno quiere hacer, la idea está buenísima, pero por ahí uno no tiene la facilidad, digamos, para poder moverse de manera que a uno le piden. Pero en lo Discúlpame, ¿te personal, provoca alguna sí. alteración a lo estrictamente vocal el tema de tener que hacer tal o cual movimiento? Es decir, alguna cosa que decís, no, para que si me muevo tengo que Sí, hacer esto, me va a complicar poder sí, hacer sí, un sí, sí, pasaje, una digamos, nota, lo que sea. siempre he tratado de respetar las indicaciones, digamos, pero por ahí, digamos, si tengo que estar dando vueltas por el piso y cantando un agudo, quizás, bueno, no va a ser la mejor, la mejor versión de mi agudo, por decirlo, ¿no? O sea, no es que siempre uno tiene que estar paradito con un moño para dar un agudo, pero digamos, bueno, hay situaciones donde desde lo corporal mismo, por la técnica en sí, una vez que uno ya tiene mucho camino andado, por ahí podés cantar hasta acostado tirado boca arriba en el piso y la voz sale y se emite igual, digamos. Son cosas que uno descubre en esto donde uno se tiene que permitir también en no cerrarse a decir, bueno, siempre tengo que estar parado en determinada posición para que las cosas me salgan, ¿no? Creo Claro. que ese salirse de un esquema y poder dejarse llevar por lo que también
cuando uno trabaja, no te lo tengo que decir, ¿no? Cuando uno trabaja con un regista que entiende lo que quiere y sabe qué es lo que busca del cantante en sí, bueno, es como un diálogo donde, bueno, se va encontrando y se va encontrando la vuelta dentro de la comodidad que el autor necesita, pero sin dejar sin que se lave la acción o lo que se pretende, ¿no? De la escena. Claro, hay como un acuerdo entre las Cosas, partes, digamos, ¿no? Como hay como un acuerdo entre claro, las y cada partes, uno pero cede un hay poquito cosas. para... Ujú. Sí, sí, pero hay situaciones, qué sé yo, me ha tocado hacer de ciega y bueno, no hay cosa que más le tenga miedo que no saber dónde estoy pisando y no poder mirar para abajo. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo de decir, bueno, ok, a ver, me entrego y que sea lo que Dios quiera, me caigo, no me caigo, o sea, pero para eso están los ensayos, donde uno realmente se puede autoevaluar, ver hasta dónde sí, hasta dónde no, y creo que el dominio vocal ya adquirido a uno le permite hasta a veces descubrir que puede hacer cosas que ni soñaba, que ni se imaginaba, ¿no? Que podía tener esa posibilidad de estar, no sé, en actitud corporal incómoda vista desde afuera, digamos, pero que igualmente la voz sale, la Claro, voz sigue estando presente, ¿no? Y eso sí, digamos, hoy día puedo confirmarte que eso requiere de mucho conocimiento de uno mismo, del rendimiento vocal y de su propia técnica, del manejo de la voz, porque siempre nos preocupamos de que se nos oiga, que se nos escuche, no usamos amplificación, nada, y a veces, como te decía, podemos estar en posturas que quizás no son las más facilitadoras de esa emisión vocal, pero de alguna manera se logra y uno prueba y ve que sale y bueno, adelante con eso, ¿no? está bien. Y yendo al tema de la repetición, o sea, nunca, nunca una obra te encuentra dos veces en la misma situación, digamos. Uno puede tener desde lo vocal, digamos, como aprendido algo, desde la memoria muscular bien aprendido, y eso es como si te dijera un 50% de la ganancia de poder encarar el personaje, pero eso solo, digamos, no interpretas el mismo rol exactamente igual nunca dos veces, ni en una misma producción, y no si pasa tiempo entre una producción y otra, ¿no? O sea, creo que justamente la riqueza está en que uno no es siempre el mismo, no tenés dos días iguales uno al otro, podés tener ciertas pautas que te guían para más o menos hacer el personaje, pero las puestas no son las mismas, las propuestas de movimientos no son los mismos muchas veces, y no es que uno, por dar un ejemplo, bueno, canto Carmen y Carmen es la misma Carmen en cada producción. No, los partenaires son diferentes, el grupo es diferente, el espacio es distinto, y también el desafío es justamente no repetirse a uno mismo, ¿no? Claro. Primero que es difícil repetirse porque realmente no hay digamos, no hay un área que vos la cantes todas las veces de la misma forma. Por más que esté bien entendida e instalada en una buena memoria muscular. Pero creo que eso justamente es lo que hace que esto sea como un arte eterno, ¿no? Dentro de uno, y que no tiene fin, porque siempre uno se está redescubriendo, reaprendiendo, estudiando con uno mismo. Es un desafío permanente y Y eso es te, lo que por lo menos a mí me entusiasma y me mantiene así como en esa vigencia del amor por esto, ¿no? Y te provoca cambios desde lo interpretativo, digamos, a mí te doy como ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero te lo digo como ejemplo, digamos. A mí me pasa que cuando yo Sí, encargo una obra por segunda vez o tercera vez o lo que sea, digamos que uno ya la conoce el texto, etcétera, y trato de leerla nuevamente, agarro el libreto de nuevo y leo todo de nuevo como si yo la obra no la conociera, ¿no? Y de golpe empiezo a encontrar cosas que yo no había encontrado, cosas que digo, pará, esto podría claro, ser, se sí. dispara, digamos, otras situaciones. Me imagino que desde lo técnico, digamos, bueno, uno acomodará cosas de acuerdo a el día, como decir, bueno, no cantas el aria todos los días igual, porque bueno, uno está distinto todos los días. Pero desde lo Sí, interpretativo, sí, también. claro, ¿qué cosas digamos, vos dejaste la Carmen tirada un año y la volvés a agarrar Ujú. al año y decís, epa, encontrás, digamos, cosas nuevas, situaciones, Sí, decís, ¿tienen otra visión, otra cosa? es como,
como te pasa a veces con los contratos y la letra chica, ¿no? O sea, de golpe por ahí agarrar la misma partitura y vos crees que la sabés, pero la volvés a leer y encontrás algo que, no sé, una indicación o una coma o un algo que no te diste cuenta o no lo viste o no reparaste en esa primera vez, porque bueno, siempre en una primera vez es como algo más global, ¿no? Y con el tiempo uno se vuelve también más detallista y queriendo pulir cada vez más esas posibilidades de expresión y no solo desde la emisión vocal, sino desde todo el combo que es esto, la ópera, ¿no? Que es la interpretación teatral, ¿no? Entonces, me parece que eh, a los demás no sé qué les parecerá a lo largo del tiempo, si uno se ha mejorado o se mantiene igual que la primera vez, pero la sensación interna es que uno evoluciona siempre hacia algo, no sé si perfecto, pero sí diferente, diferente y rico y buscando justamente el no aburrirse en esa repetición de una misma obra, ¿no? Porque la verdad que no me ha tocado repetir tanto, digamos, en mi carrera en un mismo rol. Yo creo que son pocas las cosas que hice 10 veces, por decir, o más de 10 veces. Eh, pero digo, no es salir, digamos, como con esa cosa que vos decís, bueno, esto ya lo hice, ya lo tengo de taquito, no podés confiar en eso. Y está bueno no confiar para descubrir que uno tiene otras cosas que le podés brindar al personaje y que no lo habías hecho la vez anterior, ¿no? Claro. Te hago dos últimas preguntas que tienen que ver con el tema del canto y de la acción, digamos, y después te quiero hacer unas preguntitas sobre esta nueva faceta que ha crecido, digamos, que ha aparecido con el tema de Clara. Primero, ¿cómo sentís tu relación con el público, digamos? Me refiero a de cómo se siente desde el escenario, digamos, si tenés percepción del público o recién, digamos, durante el transcurso de la obra, o si te pasa que como que cortaste el trance cuando viene el aplauso o cuando termina. Y la otra sería la relación con tus pares, digamos, cómo es ese intercambio, digamos, con los otros cantantes, ¿no? Es decir, el transitar el espacio y la música con los otros cantantes. Por Sí, ahí no es solamente en una actuación de ópera, también te puede pasar en un concierto, digamos, ¿no? Que ya sería como sí, dedicado más a la sí. vocalidad y nada más, ¿no? Es bueno, siempre que estoy en un escenario, digamos, no es que hago pantalla, pongo un telón para no saber qué pasa del otro lado, no. A veces he tenido posibilidades hasta de ver los rostros en, definidamente, a veces no, pero sí sentir la energía y esa energía y esa conexión a mí me retroalimenta, digamos. Es como que uno siente cuando el público está contento o está aplastado o le gusta o no le gusta y todo eso, digamos, influye bastante. Por eso también hay que tener el equilibrio de, bueno, si la cosa no está muy buena del otro lado, bueno, no dejarse, o sea, poner una cierta distancia para no irse en esa visión, ¿no? Pero el intercambio no es solamente estar parado allí haciendo, concentrado nada más que en uno, sino que es esta cuestión es una vuelta, ¿no? O sea, es una cosa que uno brinda y más allá del aplauso hay algo que uno recibe como una devolución dentro de ese marco que es un teatro, digamos, que es lo que a uno lo sostiene a lo largo de toda una representación, Se ¿sí? percibe en el Y aire, con respecto, digamos, más allá se de, porque el percibe en aplauso el es un aire, momento, ¿viste? Pero sí, se en el percibe en el transcurso lo aire. percibís también. Mira, siempre, al menos en la experiencia en este teatro, digamos, siempre decíamos que las funciones más lindas eran las de los domingos vespertinos, los del abono vespertino. Porque, bueno, cada abono, digamos, tenía como unas características de gente o de energía de gente, o mismo los abonos juveniles, digamos, como que hay como un perfume que uno lo percibe y eso llega al escenario. No es que, por lo menos, no sé, a mí me ha pasado, digamos, no es que no sé qué hay del otro lado y trato de poner un paredón para no pensar. No, necesito que esa cosa esté abierta, digamos, ese telón esté realmente internamente corrido para poder establecer esa comunicación, ¿no? Imaginariamente uno es como si estuviera viendo las caras de todas las personas.
Y me pregunto, digamos, no me ha tocado aún cantar en un teatro con protocolos como hoy día, donde todo está como diseminado y tan vacío, ¿no? He estado como oyente, no como cantante, digamos, y realmente es una sensación nueva, distinta, que tendremos que acostumbrarnos a ese vacío. He tenido en este tiempo muchas noches de decir, bueno, pues quizás hay cosas que no sé si las voy a volver a vivir, ¿no? En el sentido del teatro abarrotado con la gente que se caía por poco de los palcos, digamos, esas cosas veremos qué es lo que depara esta realidad que estamos atravesando, pero volviendo a tu pregunta, digamos, la conexión, esa conexión y ese estar allí sabiendo que hay otros del otro lado es maravillosa. Y con respecto a los colegas, es como que a lo largo de una producción, entre ensayos y funciones, uno arma una familia, ¿no? Es la familia título X, o sea, el título convoque, pero más allá de si nos llevamos bien o mal a nivel personal o como amigos, no es que somos amigos, pero sí nos unimos a todos con un sentido común que es el poder llevar adelante una producción y creo que ahí tiramos todos, digamos, con la misma energía positiva, apoyándonos entre todos para que a todos nos vaya bien, ¿no? O sea, lo interesante es que realmente nadie tenga un traspié y que todo salga a 10 puntos, y ahí se borran las diferencias o las distancias o las envidias o todas las cosas que pueden haber dentro del ambiente, digamos, es como que se crea la familia del título correspondiente, ¿no? A esa función. Claro, eso, digamos, con respecto a, por decirte, bueno, estamos tirando todos del mismo carro y vamos para adelante, pero vos llegás a sentir, digamos, a percibir este fluir que vos decís que tenés con el público. Yo me imaginaba por lo que vos ibas contando, decir, bueno, vos sentís que dijiste, se abre el telón, digamos, no, rompo la pared, tengo la apertura del telón, la voz tuya que se proyecta y como que sentís que pega la vuelta cargada con otras cosas, ¿no? Como con ese aire y con esa vivencia Exacto, del público. ¿Y sí. qué pasa con el que tenés al lado, digamos? ¿También se produce esa sensación de que tu voz se entrelaza, digamos, con la voz del otro Sí, sí, o es más sí. individual, digamos? No, no, yo lo vivo como, por supuesto que hay circunstancias y circunstancias y, digamos, si tenés un colega que está tenso y dudoso, uno la pasa mal y se desconcentra y es como que, bueno, no se genera, digamos, como esta cosa de ida y vuelta, ¿no? Pero en general, digamos, uno se genera una cosa de conexión y de comunicación donde no lo siento aún, si el otro tiene que cantar un aria y yo tengo que decir una frase mínima, digamos, yo me siento tan importante de la escena como lo que el otro tiene que hacer, ¿no? Y viceversa, digo, es como que formamos parte de una cosa, de un producto escénico y de una fusión de un relato, digamos, donde todo es importante, aun cuando uno está en silencio en una actitud, pero las actitudes, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, a veces no solamente es cantar y cantar, sino también sostener un personaje desde el silencio, ¿sí? O desde la quietud, o desde un gesto, no sé, Sí. tantas cosas, pero sí lo vivo como, hasta ahora lo he vivido, digamos, como una cosa que realmente es un ping-pong, ¿no? O sea, a veces, como te decía, hay situaciones infinitas de anécdotas y cuestiones de que te podés sentir más cómodo con ciertos colegas que con otros en función, no de cómo canten, sino de la energía, fundamentalmente de la energía y de la seguridad que cada uno sienta en el momento de estar allí, ¿sí? Claro, Eso claro. se percibe Ujú. y a veces uno ayuda al otro y el otro te ayuda a vos, digamos, es como que se crea un juego, se entrelazan las cosas, ¿sí? Claro. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar quizás con
cantantes así ultra famosos, esa gente que vos decías, uy, mirá, el día que yo llegue a ser como, y un día lo tuviste a la par tuyo y trabajó con vos, y pudiste intercambiar, no sé, ¿qué sentiste, qué te produjo? Eh, eh, Mucha emoción, una gratitud inmensa, inmensa a la posibilidad de estar allí y también a no desviarme, digamos, a no quedarme como congelada por las claro, virtudes del exacto, otro y ¿no? a seguir. Poder sentirte a nivel Me de lo hace que te están poniendo al lado, ¿no? Digamos. me hiciste recordar a alguien que yo aprecié mucho desde dos lugares, como cantante y como persona. Y me pasó en mis primeros años, ¿no? de empezar como solista, que fue Horstowski, que tuve la posibilidad de compartir con él acá en el Teatro Colón, un Onegin, un Eugenio Onegin, que de golpe cuando yo iba a un ensayo y me lo cruzo así entre bambalinas, viste, era como, no sé, era como ver un príncipe, pero no por lo bonito, sino porque todo él era una cosa especial, ¿no? Y bueno, y actuar con él y estar tan cerca, y yo que casi recién estaba haciendo mis primeros pasos, son cosas que uno no se las borra más, digamos, y más que achicarte, es como que al revés, te ponen una vara que vos decís, bueno, tengo que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro, claro, claro. Me acuerdo también de otro Wagner haciendo las nornas con unas alemanas maravillosas, o de la Electra cuando vinieron tres fantásticas, digamos, que era un elencazo de la Gran Siete, y entonces uno, sí, te achicás, o sea, humanamente, si lo hablamos en criollo, uno se caga un poquito en las patas, sí, por supuesto. Pero también está esto de decir, bueno, ok, estoy acá, tengo que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, es como estar siempre, creo que la posibilidad de cantar con gente con tanta trayectoria y famosa y que han tenido carreras increíbles, es como esto, ¿no? A uno lo estimula a superarse y a poder estar a la altura de las circunstancias. Al menos siempre, eh, no te digo que no he tenido miedo, porque te mentiría, porque el miedo forma parte de las emociones que nos atraviesan, pero también ha sido como disparadores de la excelencia, ¿no? De decir, bueno, hay que ir por más y hay que seguir, esta gente me está mostrando, bueno, una cosa que son, bueno, es como de otro mundo, entonces, nada, siempre como tomarlos como posibilidades de crecimiento y de estímulo, ¿no? Han Claro, sido claro. cosas estimulantes. Qué bueno. Ale, bueno, ahora sí te hago unas preguntas que tienen que ver con el tema de Clara. Contanos qué es Clara. A ver, para el que no sabe, digamos, ¿quién es esta señora? No, yo no soy sola, solo yo no soy Clara, No, 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 obvio, obvio. somos muchos los que en esta loca situación de esta que estamos viviendo, que hemos empezado a vivir en realidad en el 2020, eh, se dio esta suerte de comulgar necesidades, y necesidades desde unir las voces de necesidades artísticas, de las realidades de los cantantes en sí, y de querer abarcar y hacer poder trabajar en pos de buscar que hacia el futuro se mejoren un montón de condiciones que hemos atravesado, no digo padecido, digamos, porque suena muy dramático, pero sí de posibilidades, de poder, de que el arte lírico esté, digamos, más presente, que esté, digamos, que se lo valore como el arte que es, desde la formación y hasta la posibilidad de expresión a lo largo de toda nuestra Argentina, ¿no? O sea, Clara es una asociación sin fines de lucro, que significa, su sigla significa Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina. Eh, Fue una cosa que nació, digamos, primero uniéndonos en un WhatsApp, varios de nosotros que teníamos contratos en el 2020 y que de golpe dijimos, bueno, frente a este cierre, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Cómo seguimos adelante? De golpe es como
sentir que se te acabó el mundo y que te sacaron la tierra bajo los pies. O sea, lo que sabías hacer de golpe no se puede hacer más, o por lo menos por un tiempo no se podía hacer más. Entonces, bueno, empezaron a surgir ideas de ver de qué forma poder alzar nuestras voces y poder poner en valoración que esto no es solamente, hay como una cosa impregnada en el colectivo de la gente, ¿no? Como si fuera que los músicos, los artistas, digamos, son gente que a lo mejor tiene muchísimo dinero y gozan de vidas fosas y tienen dones maravillosos y todo es sonriente. Y la verdad que esto es un trabajo más, es una maravillosa herramienta de trabajo, digamos, que hemos encontrado como vocación, pero que tenemos que tratar nuestro propósito como asociación es poder trabajar en pos de enaltecer ese lugar del artista lírico, en este caso, del cantante, y poder con tiempo y quizás cosas que a lo mejor no vamos a ver inmediato, pero sí de poder llevar adelante esta cuestión de darle valor a tantos lugares de formación que hay a lo largo del país y tantos teatros y espacios culturales que existen a lo largo del país para que de alguna manera las autoridades de a poco tomen real conciencia de la envergadura de tener esos espacios y que se puedan usar y utilizar, que no estén muertos, que se puedan llenar de música, de actuación, de obras, de tantas cosas que creo que es algo que el país se le debe a la música académica en general y al canto lírico en sí. Y vos bien sabés de tantos teatros que hay a lo largo del país y que podrían estar activos, ¿no? Y por supuesto que dependen no solamente de la buena voluntad que tengamos nosotros, sino de las políticas culturales que tengamos de aquí en adelante, pero el hacer un poco de ruido y poder visibilizar, digamos, la primera fue poder visibilizar nuestra realidad, nuestra situación, lo que somos. Hay mucha gente que no sabía, digamos, qué era el canto lírico en sí, y que a raíz de todos estos movimientos que fuimos haciendo desde el año pasado, a través de Clara y a través de los líricos a la gorra y a través de tantas acciones llevadas a través de las redes también, es como empezar a unirnos, a congregarnos y a poder no sentir un poco como lo que es el solista, ¿no? O sea, siempre parece que es una carrera muy egocéntrica Individual, y digamos. muy aislada de todo, ¿no? O sea, Mm. muy individualista. Y entender que uno no pierde la individualidad porque nos unamos a trabajar en pos de defender nuestros derechos y poder mejorar nuestras obligaciones y nuestros espacios de expresión. Al menos ese es nuestro norte, es nuestro propósito. Hay mucho por hacer. Lo que te puedo decir que hasta ahora, en este año transitado, lo que se ha logrado justamente es despertar muchas voces no voces desde lo vocal, sino el poder comulgar intereses y búsquedas de soluciones con mucha gente de toda la Argentina. Y eso es lo que de alguna forma a mí en lo personal me da esperanza, ¿sí? Que más allá de las políticas, como bien lo dice Enrique en uno de sus tantos shows que ha hecho, que pueden pasar las pandemias, los políticos, las crisis, esto, pero siempre quedan los artistas, ¿no? Y eso es un valor que cada uno de nosotros lleva dentro, que es inviolable. Simplemente lo que hay que buscar o intentamos hacer es que ese valor inviolable se pueda poner en alza y pueda tener posibilidades para que toda la juventud que viene detrás pueda encontrar, digamos, mejor, un camino un poquito más fácil de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Sí. No lo digo en lo personal, yo no me puedo quejar del camino hecho hasta aquí, pero sí en el camino han ido cambiando las cosas y uno como docente también tiene la responsabilidad de dejar un futuro un poco mejor y más auspicioso, ¿sí?
dependerá de muchas cosas, pero al menos el objetivo de Clara es ese, y bueno, me toca ser la presidente de esta asociación, con mucho honor y con mucho gusto y con mucha responsabilidad por la tarea por llevar adelante, ¿sí? Claro, vos sabés que con esto de la aparición de Clara, bueno, yo tuve la posibilidad de seguirlos un poquito de cerca, digamos, como fueron apareciendo, y lo que más me llamó la atención a mí fue la dimensión, vamos a llamarlo federal, digamos, que tomó Clara, y Sí, cómo fueron apareciendo los distintos Claras en todas las provincias, digamos, bueno, los componentes de Clara en todas las exactamente. provincias, provincias que por ahí nosotros, desde acá, teníamos, vamos a decirlo, bueno, para aquellos que nos siguen desde otros lugares del mundo, estoy hablando para nosotros de acá desde Buenos Aires, yo trabajo en las provincias y he visto, digamos, como hay actividad en algunos lugares, pero otros lugares donde desconocía directamente de que hubiera actividad de cantantes líricos en esos lugares donde uno da por hecho que Totalmente. ahí no pasa nada, decimos, ¿viste? Y de golpe, a través de Clara, he visto que, bueno, que hay cantantes en toda la Argentina, que Hay todos una están, cantidad enorme o sea, hay más cantidad de cantantes de lo que nosotros podíamos imaginar, ¿sí? O sea, claro, siempre claro. supimos que éramos más de lo que la gente imagina, pero nosotros mismos nos hemos sorprendido de la gran cantidad, y aparte del eco, de la respuesta y de las ganas de unirse a esta movida. Y también algo que, al menos en este verano pasado, me dio esto que digo, ¿no? Esta cuestión de la esperanza y la posibilidad de creer de que a lo mejor algún cambio importante puede suceder de aquí en más, es que nosotros aquí, supuestamente en la gran urbe, donde todo el mundo ha venido desde el interior a estudiar, porque pareciera que si no se viene a Buenos Aires no se puede hacer nada y no se es, uno no es visible si no pasas por Capital Federal, ¿no? Eh, la, la gran realidad es que nosotros aquí, desde Clara, las autoridades locales todavía no nos han dado ningún permiso, ningún aval para hacer las cosas que hacemos. Y en cambio, en todos los rincones del interior donde estuvimos, y los compromisos de las entidades culturales y de turismo del lugar, digamos, han dado todo para poder hacer un espectáculo digno y para que sea realmente un descubrimiento de que realmente el arte lírico no pertenece a una élite y que es algo que puede disfrutar desde un niño chiquito bailando con la música hasta la gente que a lo mejor alguna vez ha escuchado algo a lo lejos, ¿no? Pero esa vivencia también de escenarios diferentes, como es el cantar al aire libre, en medio de una plaza o en medio de un anfiteatro o en la calle mismo, cosas que no hubiera imaginado antes, también rompe un poco las barreras de lo que el teatro como edificio, ¿no? Y Sí. como esta cosa de no, yo, ¿qué voy a ir si yo no entiendo? ¿Qué voy a ir a escuchar eso si no? Y aparte el costo y esto, y es como, bueno, entregar esto de otra manera para que realmente podamos ganar nuevos públicos, ¿no? Sí, sí, Y sí, poder despertar también vocaciones, porque realmente lo claro. que se observa, hay gente que piensa, no, la juventud que va a escuchar ópera, y sin embargo, así como hoy día lo vemos en los programas que hay en la televisión de certámenes de la voz y Sí, demás, también hay por los cursos que uno da, lo que uno conversa con otros docentes del interior del país y demás, hay un montón, hay un semillero inmenso de gente, digamos, con ganas y que a lo mejor no tiene las condiciones económicas para trasladarse hasta la ciudad. Esta virtualidad ha permitido, digamos, poder llegar al menos a muchos espacios, hasta rincones inhóspitos que no hubiera sido posible desde lo presencial, pero que el compromiso sea que una vez que todo esto pueda irse disminuyendo, las restricciones y demás, bueno, el que vive en Salta o en Córdoba o en Mendoza o en Tucumán o en donde fuere o en Catamarca, digamos, no tenga que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para estudiar y para poder desarrollarse como un artista, sino que en su ciudad
natal, por decir, o donde esa persona resida, habiendo posibilidades porque están los espacios, y están los teatros, y están los artistas, y están los maestros, y están los directores, etcétera, etcétera, y los organismos, bueno, que se pueda hacer algo, digamos, que se ponga interés en hacer algo, porque realmente soy una convencida que lo único que nos saca adelante es la educación y la cultura, ¿sí? Y esa es una de las banderas también. No nos gusta decir que hacemos política, pero es hacer una política cultural desde un lugar, desde una vivencia absolutamente genuina, que somos todos nosotros los que conformamos la asociación, que somos trabajadores del arte, digamos, ¿no? Claro, claro. No hay ningún político acá en el medio, somos, somos todos viles cantantes y profesionales, digamos. Y creo que como toda cosa que recién nace, digamos, ante el desconocimiento, en un primer tiempo hubo muchas críticas y como siempre pasa, digamos, ¿no? Todo lo que nace no siempre se ve con los mejores ojos, ¿no? Pero creo que con el caminar y con el ir haciendo es la única manera de dar testimonio de cuál es nuestro fin, ¿no? Claro. Ale, ojalá que Clara, más allá de cumplir sus objetivos específicos, digamos, que tiene que ver con los cantantes líricos, creo yo, sea el disparador de que haya un aumento de la actividad musical en Sí, todos estos rincones, porque la verdad que es sumamente necesaria y bueno, a veces las fuerzas, en vez de venir desde las direcciones culturales y bajar, en este caso se están produciendo al revés sí, y ojalá se mira, produzca esa revolución. no por estar al frente de este movimiento, digamos, de esta asociación, te voy a decir lo que voy a decir ahora, digamos. Yo tengo, no sé si decir fe, o creo que es un momento bisagra del mundo, donde se puede dar una vuelta de tuerca, no para nosotros ser los capos y los otros pasar a ser nuestros súbditos, no es eso, sino de que la estructura se pueda mover y modificar. Y esto que decís, bueno, sí, hemos hecho una asociación de cantantes porque los que los conformamos somos cantantes, pero el alcance es hacia toda la música académica. Y nos consta, digamos, porque hemos tenido reuniones y hemos tenido un montón de cosas que de alguna forma en nuestra actividad no estamos solo cantando, necesitamos de los maestros preparadores, de los pianistas, de los directores, de los coreutas, del escenógrafo, digamos, o sea, son un montón de disciplinas que se aunan para que nos podamos llevar adelante nuestro canto lírico, ¿sí? Entonces creo que si bien es una asociación de cantantes, el movimiento tiene como aspiraciones de poder movilizar toda la estructura de lo que hace al arte lírico, y ahí va de la mano un montón de profesiones, digamos, que están aunadas absolutamente, ¿no? Sí, y me consta personalmente que han tenido esa apertura porque he participado de reuniones donde he visto directores de escena, directores de orquesta, músicos de orquesta, pianistas, donde todos trataron de aportar un poco, digamos, a esta idea generada desde los cantantes, que ha sido realmente, creo yo, en el ámbito de la música clásica sumamente bienvenida. Así que, Ale, de paso, en el nombre tuyo, digamos, porque estoy hablando con vos, agradecerles a ustedes, los cantantes, digamos, que hayan tenido la iniciativa de esta creación. Y bueno, me queda agradecerte la participación, porque bueno, estamos haciendo, si no, ya un poco extensa la conversación, la charla. Mil gracias, ha sido Gracias a vos, Marcelo. recontra interesante, hemos podido llegar a cosas que nunca hemos hablado así personalmente. Yo creo, Así mira, he tenido la fortuna de trabajar con vos muchas veces, realmente digo la fortuna porque han sido producciones inolvidables, eh, y nunca me voy a olvidar de esa primer medium donde yo misma me descubrí, digamos, gracias a mucho trabajo de lo que vos me has propuesto. Y creo que nunca nos tuvimos el tiempo, siempre nos debíamos un café, que, bueno, esto es un café virtual, por bueno, decir, claro, no, no hay café, pero bueno. para la próxima nos invitamos cada uno, toma un cafecito del otro lado de la pantalla. Claro, claro, pero es la posibilidad de conocer un poco más de la vida del otro, de todas esas cosas que uno a veces, bueno, imagina, pero no hay tiempo de charlar porque hay que trabajar, ¿no? Claro, Y claro. ahora bueno,
gracias por este espacio y por esta idea. No, por ¿Sí? favor, gracias a vos por participar. Cuento una anécdota cortísima, 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 chiquitita, que me relaciono al comienzo de la charla cuando dijiste, yo empecé a los 20 y pico de años, tocaba la guitarra y era muy tímida y qué sé yo. Y el primer encuentro que nosotros estuvimos trabajando fue haciendo la medium, que nombraste vos antes al comienzo. Y me Sí. acuerdo que cuando te planteábamos hacer la escena de que ella estaba borracha y te decíamos, pero ¿nunca te emborrachaste? Y vos dijiste, no, yo nunca me emborraché. Espero que ya a Sí. esta altura alguna borrachera hayas pasado como para poder tener la experiencia. Sí, 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 sí. Por eso, mira, esto que te decía antes como anécdota también de mis compañeros de la primaria, que tenía un grupo fantástico, un grupo inolvidable también de amigos. No pueden creer, digamos, que yo haga lo que haga ahora, porque ellos me veían desde un lugar, viste, que era la tímida del grupo, ¿no? Y bueno, y como con una estructura determinada que me llevó a no emborracharme en mi adolescencia o juventud. Pero bueno, fue un desafío imaginarme cómo podía ser y así fuimos Bueno, en lo esa lograste, así oportunidad. que podés darte por satisfecho. Bueno, Ale, mil gracias y nos despedimos. Quedamos. Gracias a todos y gracias a vos especialmente, ¿sí? No, por favor, gracias a tu participación. Un abrazo. Un beso, gracias.